Consejo Puebla de Lectura, una asociación civil y la Universidad Iberoamericana, en el marco del 16º Congreso Latinoamericano para la Lectura y Escritura. En esta primera feria, a lo largo de 2 días, viernes y sábado, habrá cerca de 50 actividades donde podrás encontrar presentaciones de libros, de propuestas editoriales, mesas redondas, talleres y encuentros con autores. El carácter festivo está acompañado por las presentaciones artísticas de los cuentacuentos, música, teatro y danza. Todo esto desde la plataforma Teams con acceso sin costo. Iniciamos de manera virtual, pero pretendemos continuar en los años venideros donde podamos encontrarnos de manera física, porque estamos convencidos que los proyectos de lectura son necesarios para conocernos y reconocernos desde la palabra escrita. Valoramos mucho el esfuerzo colaborativo de las personas y las instancias involucradas y agradecemos a todas y a todos los participantes por sumar esfuerzos y hacer de esta primera edición una propuesta interesante de lectura. Esperamos que la experiencia del encuentro con la lectura y los libros sea gratificante por parte del comité organizador FLEX. Procedo a darle la palabra a Carla Varedes, quien nos presentará el proyecto editorial Libros Informativos. Hola, ¿puedo empezar entonces? Bueno, ¿sigo yo, Valeria? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí saludo desde Buenos Aires. Aquí ya son las 6 de la tarde. Me han convocado porque soy una de las directoras de Ediciones Yamiqué, un sello que, solamente publica libros informativos. Supongo que algunos y algunas de ustedes ya nos conocerán, porque la verdad que México siempre nos ha tratado divinamente bien y siempre hemos valorado mucho eso. Para los que no me conocen, mi formación es, soy licenciada en física, Ileana, la otra, Yamiqué, es licenciada en biología. Y iniciamos juntas este camino ya hace casi unos 20 años. Y me han convocado para que les cuente un poco sobre nuestra experiencia. Cuando me preguntaron, quisieron que le pusiera algún título o alguna motivación a esta charla, me gustó esto, que era cómo tender puentes transitables entre el deseo de compartir conocimiento y el deseo de saber, entre la información que tienen los unos y la curiosidad que tienen los otros. Digo puentes transitables porque todo esto existe, hay gente que tiene mucho deseo de compartir lo que sabe y hay mucha gente que tiene ganas de escuchar o de interiorizarse sobre eso, pero no siempre hay formas de llegar. Más bien diría que en general no se encuentra la forma de llegar. Y creo que uno de los aciertos de Yamiqué ha sido justamente ese, ¿no? Como el de poder vincular a los hacedores de ciertas cuestiones vinculadas con el conocimiento con los lectores y las lectoras. Si entrasen a la página de Yamiqué, encontrarían, y quisieran saber sobre sus autores, encontrarían esto y más. Probablemente aquí no haya gente que ustedes conozcan del mundo del libro infantil y juvenil, porque todos o casi todos son científicos y científicas o investigadores. Hago un paneo rápido. Amaicha es una neurobióloga, Mariela es bióloga dedicada a la ecología, Gabriela es licenciada en letras, bueno, ahí estoy yo que soy licenciada en física, José Nesis es psiquiatra, Valeria es doctora en química, Silvana licenciada en química, Hernán es doctora en física, Ellen es filósofa, María Inés es doctora en meteorología, Lucila es antropóloga, Romina es bióloga, Federico sí es
divulgador, o sea, es periodista científico, Ileana Lotterstein, que es mi coequiper en Yamiqué desde siempre, es bióloga, bueno, Juan es doctor en matemáticas, Fernando es físico, Pablo es licenciado, doctor en educación, Mariano es astrónomo, Paola es bióloga y así podemos seguir, Paula es psicóloga. Y, y por un lado diría que no fue fácil o no es fácil hacer que todas estas personas primero quieran hacerlo, quieran acercar lo que saben y al mismo tiempo es muy gratificante trabajar con todos ellos y ponernos todos en este emprendimiento, ¿no? Que es, bueno, hacer que que el conocimiento sea, podamos hacerlo llegar, ¿no? De alguna manera. Bueno, los motivos por los que yo me empecé a dedicar, yo vuelvo a decirles que soy licenciada en física y en algún momento decidí largar los papers, los congresos, largar todo para dedicarme a la divulgación. Creo que porque una de las cosas que más me motivaba era esto de poder responder preguntas difíciles en forma fácil. Eso de verdad que creo que ha sido una de las cosas que a mí me resultó siempre como física como más motivador, ¿no? Y al mismo tiempo, en esto de poder responder, también interpelarme e interpelar a otros, ¿no? Y medir hasta qué punto yo entendía lo que estaba explicando para poder hacerlo entendible, ¿no? También, y creo que tal vez esto es lo que nos vincula a todo este gran equipo, porque quería compartir cosas que me había gustado saber. Para mí hay mucho placer en el poder entender, en el poder comprender un montón de cosas y eso me gusta compartirlo, me gusta compartirlo, me gusta ver qué pasa en los demás cuando esto sucede. Y tercero, porque no entiendo muchas veces a las personas adultas que dicen tan frescamente, yo nunca entendí nada, yo de ciencia nunca entendí nada, nunca me llevé bien. Y hay algo ahí que me da hasta pena, porque siento que hay algo que se están perdiendo, ¿no? Que es algo muy lindo entender las cosas que suceden alrededor y bueno, y hay algo ahí que se la pierden. Voy a contarles un poco algunos caminos como para que entiendan de qué forma trabajamos en Yamiqué. Esta serie se llama, bueno, Sopa de Ciencias, como ahí ven, y digamos, la forma en que los libros se desarrollan en Yamiqué, además de que llevan mucho tiempo, son raros, son caminos raros que emprendemos, sobre todo cómo comienzan. Voy a hablar primero de Química hasta en la sopa, que es el libro que inauguró esta serie, que es súper exitosa en Yamiqué. No solo porque a nosotras nos va bien y a la gente les gusta mucho y son libros que son muy apreciados, sino porque han sido traducidos a un montón de idiomas, sigue creciendo la serie. Bueno, hace muchos años alguien nos contó que Silvana, había una doctora, una licenciada en química que daba una charla en una institución argentina que se llama Fundación Leluar, que dentro de unas jornadas que se llamaban Leluar para la comunidad, o algo por el estilo, Leluar abierto a la comunidad. Y es un día que abren sus puertas abiertas, creo que. Y abre sus puertas y la gente, joven, adultos, pueden ir a ver qué se hace ahí adentro. Es un evento muy agradable. Y nos había llegado que había una charla que era muy divertida, donde Silvana, a quien no conocíamos, contaba en una cosa medio ficcionada, que ella había pasado un día, que ella tenía una hermana que era licenciada en letras, que decía que la química no solo le parecía horrible, sino que además no tenía nada que ver con ella, y que entonces Silvana la había como desafiado a pasar un día juntas para mostrarle que la química estaba presente en prácticamente todo lo que hacemos todos a diario. Bueno, la charla se llamaba Química está en la sopa, así que bueno, nos vinculamos con Silvana y la verdad que la charla tenía algo muy fresco, porque bueno, ya de por sí las charlas son mucho más frescas muchas veces que el libro, tienen esa espontaneidad. Así que intentamos ver cómo manteníamos esa frescura de la conversación entre ellas.
Silvana se presenta, cuenta esto que les estoy diciendo, o sea que lo mantuvimos tal como era la presentación de su charla. Y las hicimos pasar un día juntos. Entonces, bueno, tenemos el reloj, tenemos situaciones que van atravesando a lo largo del día y todo el tiempo está este desafío que hace Silvana a su hermana Marina para explicarle por qué bueno, la química se relaciona con su vida, aunque ella crea que no tiene nada que ver. Elegimos distintas cosas que podían hacer a lo largo de la jornada, cosas que obviamente agregamos más cosas porque bueno, era una charla bastante más corta. Elegimos algunas cuestiones que podían, es muy de Yamiqué poner datos curiosos, vincularlas con cosas de la historia. Así que bueno, seguimos adelante. Y logramos con el diseño darle un esquema que intentábamos que fuera, que mantuviera la frescura de esa charla. Y decidimos, que no lo tenía la charla, pero nos gustó, vincular realmente, ya que se llamaba Hasta en la sopa, bueno, porque esa disciplina, en particular en este caso la química, tenía que ver con la sopa también. ¿Por qué había química en la sopa? Bueno, nos gustó hacerlo, gustó el libro, gustaron las ilustraciones, gustó el diseño, seguimos adelante, hicimos el libro de Ecología está en la sopa, fuimos como convocando, como queriendo y todavía queremos aumentar esa colección en relación a todas las disciplinas que están hasta en la sopa, aunque nosotros no nos demos cuenta. El camino fue largo y arduo porque cada uno de los científicos, porque digamos, así como Silvana es química, bueno, Mariela es bióloga y trabaja en ecología, después se agregó Juan Savia, que es doctor en matemática, el poder trabajar con ellos en relación a que pudieran despojarse del paquete académico y poder hablarle a niños y niñas, y de a poco fuimos desarrollando como una especie de manual de estilo. Cuando llegó Hernán, que fue el cuarto libro de la colección de Física está en la sopa, Hernán era el tercero que intentaba, o sea, era la tercera vez que íbamos a encarar Física está en la sopa, créanmelo. A pesar que yo soy física, el primero fue amigo mío y en algún momento es amigo mío y en un momento me dijo, me doy cuenta que no puedo hacerlo, que no sé cómo se hace, que no sé cómo se explica a niños y niñas cosas tan difíciles y a la vez tan sencillas. Él abandonó. Tuvimos un nuevo que ya pensamos que era un físico también varón divulgador, pero fue un texto terriblemente académico, no lográbamos que lo ablandara, que le diera onda, como decimos acá. Así que bueno, llegó Hernán y decidimos que a Hernán había que darle una suerte de manual de estilo, que lo busqué para leérselos a ustedes. Hernán obviamente de entrada dijo que él quería hablarle a sus hijos, o sea, cada uno elegía con qué niño o niña quería compartir el día, podía ser un adulto como había sido en el primer caso Silvana, pero era más divertido que fuera con algún niño o niña. Él eligió con sus dos hijos. Acá está, y si ven la foto de Hernán es idéntico, es increíble. Miren, ahí está Hernán y acá viene su dibujo. Y les voy a leer lo que le dije a Hernán. El texto tiene que remitir a una conversación entre un adulto y un niño o una niña. No se trata ni de una clase ni de una conferencia. Es muy importante que te despojes de esa primera persona del plural. ¿Por qué nos amacamos? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué hacemos de tal manera? Tan propia de la pizarra. No les hables a los alumnos. Pensate más bien en tu casa, hablándole a alguien en particular, un sobrino, una vecina, una niña que conozcas, y en cuál sería la forma de acaparar su atención. Habría que desafiarlo con algo indiscutido, con una obviedad, contarle algo que lo pueda descolocar. ¿Cómo sostendrías su mirada, su curiosidad? ¿Cómo lo estimularías para que te pregunte algo más? Algo que es importante también es que si bien pensamos en niños, nuestros libros suelen ser interesantes para todos, incluidos los adultos. Habría que descartar todo aquello que es sabido o que no resulta interesante,
aunque consideres que es importante saberlo. Y el desafío es siempre contarlo desde un lugar que despierte interés y que motive. Esto último nos lleva a lo más importante. Vas a hacer un libro para que lo lean niños y niñas, no tus colegas. Los colegas lo van a leer y si pueden lo van a criticar, pero no es un libro para ellos y es muy importante que te saques todo eso de encima antes de empezar a escribir. Esa es la clave del éxito. En el mismo sentido, no vas a hacer un libro para que nadie aprenda nada en particular. Vas a hacer un libro para que alguien, y ojalá sean muchos, elija leerlo en lugar de jugar con el celular o mirar alguna otra pantalla. Como siempre les aclaro a los maestros y a los bibliotecarios, nuestros libros no sirven para preparar una clase ni para responder cuestionarios. Para eso están los libros escolares o internet. Hacemos libros para que sean leídos por voluntad, sin zapatos, tirados en algún sillón. Eso es lo que le dije a Hernán y realmente creo que lo logró. Hizo un libro precioso. Bueno, todos nuestros libros terminan, esta colección termina así, hacen un brindis donde realmente todos se dan cuenta que efectivamente esa disciplina está presente en lo que hacen a diario y algunas sugerencias para poder seguir indagando. Amaicha es una eminencia, siempre lo digo, es una persona que es súper activa como científica y le gustan mucho las novelas policiales. Es amiga de Ileana y una vez charlando con ella, las dos, ella y yo, descubrimos que nos gustaba mucho el tema nos intrigaba mucho cómo era que la ciencia ayudaba a resolver casos policiales. Entonces, como a ella le gustaban las novelas policiales y empezamos a hablar del tema, yo decía que a mí me intrigaba y que además me intrigaba ver cómo los niños y las niñas les atraía mucho el tema de los noticieros y cuando contaban cosas así bastante tremendas, pero que me parecía que estaba bueno, que era una linda idea contar un poco de qué forma se resuelven ciertos casos. Así que nos embarcamos juntas en esto que finalmente fueron 2 y que ahora creemos que va a haber un tercero sobre el detective Intríngulis. Y fue realmente una aventura porque empezamos sin saber siquiera sobre qué íbamos a hablar. Empezamos a leer mucho, pensamos que queríamos recuperar un poco la idea del policial negro, ese más clásico. Y hasta nos animamos porque dijimos, bueno, hagamos algo aplicado, es decir, contemos realmente un caso. Así que inventamos un caso, nos metimos con la novela gráfica, intentamos ver de qué forma podíamos darle a esto un corpus que fuera interesante. A esa novela gráfica decidimos como meterle la lupa, ver de qué forma podíamos explicar algunas cosas, de lo que iban hablando los protagonistas de la historia. Y realmente disfruté un montón, aprendí mucho trabajando con Amaicha, a ella nos repartíamos un poco los temas en función de las cosas que cada una manejaba y fuimos avanzando. Bueno, ahora voy a hablar de esta colección que probablemente la conocen. Esto fue realmente para nosotras todo un riesgo que asumimos, porque era como salir de nuestra zona de confort. Es decir, ¿qué pasa si pensamos en libros que no sean solo de las ciencias exactas, digamos, que es un poco como lo que nosotras manejábamos? Porque de alguna manera nos habíamos dado cuenta que había algo que habíamos encontrado que era una forma de contar las cosas, no tanto el qué, sino el cómo, ¿no? Entonces, había cosas que de verdad nos gustaba como preguntar, ¿no? Bueno, como ver un poco qué historias había detrás de cada una de las cosas que usamos habitualmente, ¿no? O sea, fíjense que siempre está como atravesado esta cosa de lo cotidiano, ¿no? Nos gusta mucho la ciencia cotidiana. Bueno, empezamos con la historia de los libros, que digamos dentro de todo era bastante fácil y única. Ahora van a ver por qué digo única, o sea, había una forma de contarla prácticamente.
Seguimos con el baño, con la historia del baño, que fue muy divertido, que de alguna manera, bueno, decidíamos entre todos sobre qué íbamos. Liliana es una de las autoras y Federico, es de quien les hablé al principio, es divulgador. Obviamente no hay un especialista en baño. Seguimos con el cine, que los autores, había como dos cosas nuevas. Una era que no estábamos nosotras como coautoras, y eso implicaba también un aprendizaje para nosotras, en tanto solo editoras. Y al mismo tiempo, los tres autores, venían de una formación de museo, el Museo del Cine, que habían hecho todo ese proyecto para niños, que al final nunca vio la luz, pero venían de una formación desde la cosa más del museo, y tenían mucha posición tomada respecto de cómo contar la historia. Así que ahí empezaron a aparecer algunas cuestiones como de discusión, que uno no las tiene en las ciencias exactas. Entonces, bueno, ante algunas cosas que preguntábamos era, bueno, eso no se sabe bien, no, eso todavía nadie lo descubrió, eso no hay acuerdo. Había mucho sesgo también a veces en la forma en la que lo querían contar. Por ejemplo, había como ciertas cosas sobre las que no querían contar porque sentían que era como hacer homenajes a gente que no querían hacerlo. Por el contrario, había cosas que decían que era muy importante contarlos porque en el cine eso había sido fundamental y no lograban transmitir, bueno. Pero salimos airosas y después vino el de la escuela. Y la escuela no fue siempre así. También nos puso un montón de nuevos obstáculos, no digo obstáculos, nuevas cuestiones a sortear, ¿no? O a pensar. La primera fue, bueno, para hacer la escuela no fue siempre así, convocamos a Pablo, ¿no? Esto fue una convocatoria que hicimos nosotras, que Pablo es doctor en educación y había trabajado justamente en el Museo de la Escuela de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, sabíamos que sabía mucho y que era una persona como muy inquieta y muy amena, lo conocimos, lo convocamos. Él prefirió que alguna de nosotras fuera coautora porque nunca había escrito para niñas y niños. A mí me gustaba mucho el tema, así que me embarqué con él. Y empezaron a aparecer muchas cosas que para nosotras eran nuevas, en tanto nosotras formadas en las ciencias exactas. La primera era, bueno, ¿dónde empezaba? ¿Dónde empieza la historia de la escuela? Es decir, y esto fue motivo de mucha discusión. Es decir, ¿desde qué momento consideramos qué evento nos daba la forma de escuela? Y bueno, y atrás de eso había mucho, ¿no? Había una cuestión política, había como uno leía la historia, qué era lo que para nosotros era importante y qué no. Si hablábamos de la escuela lancasteriana, digamos, si uno le hablaba solo de la escuela, era una cosa, como una escuela para todos y para todos los niños, pero al mismo tiempo no darle contexto no tenía sentido, y de qué forma se daba el contexto también era todo un aprendizaje. Voy a leer un pedacito. A fines del siglo XVIII hubo dos revoluciones que cambiaron drásticamente la historia del mundo. Por un lado, la Revolución Francesa, que le dio a la gente la posibilidad de elegir a sus gobernantes en lugar de obedecer a un rey que no habían elegido. Y por otro, la Revolución Industrial, que ubicó a los trabajadores en un lugar de mucho protagonismo. Las ciudades se llenaron de familias campesinas que venían a trabajar y entonces las relaciones entre pobres y ricos cambiaron mucho. Por supuesto, la educación no estuvo alejada de todos estos asuntos. Desde hacía tiempo se venía discutiendo la idea de que todos pudieran ir a la escuela, y estos cambios dieron el golpe de gracia para que la educación para todos fuera una realidad. Un poco porque estas ideas de igualdad y libertad ya se así lo exigían, y otro poco porque era indispensable organizarse y qué hacían con todos estos niños. Bueno, hablamos un poco ahí de la escuela. Pero todo esto también significó para ella a mí que un cambio, que es, bueno, como empezar a tener una postura en relación a la historia y en relación también a las cuestiones sociales. Bueno, y obviamente dar un mensaje, o sea, cuál era nuestro mensaje en relación a la escuela, cuál es nuestro mensaje en relación a la discriminación, ¿no? Así que, bueno, por eso también me quería mostrarles este libro,
porque también creo que marcó de alguna manera una bisagra, un hito en algunas cuestiones en relación a cómo editar. Al mismo tiempo, justamente por todas estas cuestiones subjetivas que aparecían, nos apareció la necesidad de tener un lector crítico. Es decir, creímos que era importante tener un lector crítico y a partir de ese momento prácticamente todos nuestros libros tienen un lector crítico porque nos gusta mucho esa segunda mirada que hace alguien, una tercera persona, y que en general contribuye muchísimo al libro final, ¿no? Así que bueno, con la escuela también inauguró en Yamiqué la costumbre, la linda costumbre de tener siempre un lector, una lectora crítica antes de cerrar los textos. Les muestro otro de los ejemplares de esto, que es Juan Sabia, les hablé cuando dijimos que hizo el de matemática está en la sopa, y bueno, y él solo quiso hacer el de la historia de las mediciones. Me gusta mostrarles porque creo que alcanzamos como una madurez en relación a su diseño, a cómo organizamos la información. Fíjense que arriba hay una línea de tiempo. Creo que el ilustrador, que es siempre el mismo de esta colección, que es Javier Basile, creo que también tuvo como un crecimiento. Este libro para mí es como muy, es muy hermoso en el sentido de que está ahí todas las cosas que fuimos aprendiendo también nosotras mientras editábamos esta misma serie. Les muestro un poquito. Bueno, en esto de ir abriendo camino e ir abriendo de alguna manera el grupo, el conjunto de temas que podíamos tocar, aparecieron dos libros que son bastante emblemáticos de nuestro catálogo, que es De dónde vienen esas voces y De familia en familia. De dónde vienen esas voces es un libro que habla de cómo se construyó, se configuró, se formó el cancionero latinoamericano. Cuando nos lo presentaron era como al revés, era un libro que estaba pensado más desde la ilustración. Mariana Ruiz Johnson es su ilustradora, que es precioso lo que trabaja Mariana, y de alguna manera la información sobre este cancionero era casi como algo un extra, digamos, que daba la propuesta. Bueno, obviamente dijimos que para que vivieran Yamiqué, este libro había que invertir de alguna manera el orden. Hablamos con Lucila, que era la que había ayudado, así que bueno, Lucila, antropóloga, le dijimos, nosotros te proponemos que desarrolles de verdad todo este conocimiento que tenés en relación a cómo se conformó el cancionero, y un poco también, bueno, Lucila también tuvo su lectora crítica, así que hicimos todo un trabajo de investigación, que obviamente lo hizo ella, pero bueno, fuimos trabajando sobre la forma de contar, a raíz de la lectora crítica, como que también, y varias discusiones, bueno, sentimos que había que darle un marco, contar cómo contábamos estas inmigraciones que hubo para América, que también eso era una postura respecto digamos, cómo hacíamos ese recorte. Bueno, y les muestro acá algunas cositas rápidas. Este es cómo surgió el carnaval, de dónde viene la figura del diablo, el tango en el Río de la Plata, la cumbia en Colombia, el candombe en Uruguay. Fíjense, bueno, las ilustraciones son preciosas. Pero bueno, toda esta puesta en página fue todo un cambio que hicimos después de la propuesta, que era más ilustrada que de contenido. Y el de familia en familia, también me gusta contárselos porque, bueno, José es psiquiatra y trabaja mucho en cuestiones de familia, y Paula es psicóloga y de la misma forma también dirige una institución que se dedica a cosas del estilo. Y ellos habían escrito juntos un cuento donde aparecía en el medio una carpeta viajera, que no sé si existe en México, pero creo que algo parecido también existe, que es una carpeta que va pasando por las casas de los niños de una sala, donde cada familia cuentan algunas cosas que tengan ganas de contar sobre su familia. José, en realidad tenemos una amiga en común, así que José llega a mí como amigo de una amiga para ver qué me parece. Yo le digo que, bueno, nosotras no publicamos cuentos, que no trabajamos ficción.
me pide, bueno, yo le hago como favor, le digo, bueno, si querés lo leo para ver qué te puedo recomendar o a quién, si se me ocurre alguien que pudiera estar interesado. Y cuando leo su texto, yo le digo, a mí me gustaría hacer esa carpeta. No, no, sin cuento, hagamos la carpeta viajera. Y bueno, nos embarcamos ahí en esa carpeta viajera, aumentamos familias. Fíjense que es la portada como si fuera una carpeta donde están los nombres el diseño fue muy importante acá. Y armamos 15, armaron ellos, 15, que José y Paula decían, son familias que existieron, que han pasado por nuestros consultorios, y lo más importante acá es hablar, no estamos inventando familias, no son nuevas estas familias existen hace mucho, pero de esas familias no se pueden hablar. Así que, bueno, apostamos a la diversidad a full y convocamos 15 ilustradores diferentes. Entonces, cada familia fue ilustrada por un ilustrador diferente. Ningún ilustrador sabía cómo era la familia del otro, así que fue como muy divertido el trabajo editorial y al mismo tiempo muy cuidada la maqueta y la edición para que pudieran trabajar cómodos estas 15 personas, ¿no? Bueno, Renata tiene 2 casas, como verán, muy diferentes. Facundo tiene 2 mamás. No se trabajó solamente la diversidad en cuanto a la sexualidad de los padres o a la no clásica familia, sino también a distintas familias, distintas conformaciones. Esta es una familia que son inmigrantes, hablan de que extrañan mucho, son peruanos, no se sabe bien dónde están, pero no están en Perú, y hablan del extrañar la comida, del extrañar algunas costumbres de su propio país. Voy a hacer una aclaración. Acá en nuestro lector crítico, nuestra lectora crítica fue Gabriela Larralde, que ella había hecho, la elegimos nosotras, que ella había hecho todo un trabajo de investigación en relación a las cuestiones de género en las ilustraciones para niños y niñas. Así que quisimos que ella hiciera esta mirada, este control control lo digo en sentido, ¿no?, bien, positivo, pero bueno, sobre las ilustraciones que eran tan diversas. Y ella marcó cosas, decía, no tienen que estar todas las casas ordenadas, no tienen que ser, es decir, intentó como poner diversidad de verdad en toda la cuestión de las ilustraciones. Bueno, Simón tiene una familia ensamblada, es tío de un niño que es más grande que él, adora los fines de semana porque su casa se llena de hermanos y de primos y todo. Bueno, ahí está, sus padres son mayores, hay otro niño que vive con sus abuelos porque sus padres viajan mucho, es decir, realmente se apostó a la diversidad. Y acá es lo que de alguna manera hablaba al principio, bueno, qué intención tenemos cada uno de los que nos comprometemos con estos textos. En el caso de José y Paula era el de que hablaran, es decir, que fuera una invitación a hablar. Así que así termina este libro que propone que los lectores cuenten sobre sus propias familias. Bueno, seguimos, porque seguimos apostando y ya nos metimos, ya nos salimos más todavía de la zona de confort y nos metimos con la filosofía. Bueno, la filosofía ya nos planteaban otras cuestiones que ya eran como muy, muy incómodas para nosotras. En principio es esto de no tener respuesta o no tener una única respuesta. Piensen que las ciencias exactas, al menos desde el lugar más divulgativo, las respuestas las tenemos, son únicas, pueden cambiarse, pero hoy por hoy están aceptadas y son únicas. Es decir, el desafío es contarlo, pero acá ya estábamos frente a una nueva situación. Nos encanta editar filosofía porque nos interpela mucho a nosotras mismas. Justamente esto de el no tener respuesta o el tener muchas respuestas posibles, el que no haya respuestas buenas o malas, correctas o incorrectas, sino, bueno, la posibilidad de responder, o sea, tener la posibilidad de responder, de intentar una respuesta y que sea válida. Este es sobre qué es la verdad.
Este es, bueno, sobre qué es la nada. Es muy lindo trabajar sobre la nada con chicos y chicas, es divertido. Este es que es el tiempo, ¿no? Bueno, que acá ni siquiera hay una pregunta, pero uno puede hablar de eso, de lo que es la apreciación del tiempo en cuanto a nuestras propias vivencias. Bueno, les conté un poco algunos libros del catálogo y como que en Yamiqué tenemos mucho este ejercicio de hacer como una mirada sobre nuestro propio quehacer, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y en algún momento quisimos escribir, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que estamos intentando hacer, no? Y lo quisimos definir así, ¿no? Se trata, ¿salí de compartir? No, perdón, ok. Se trata de ofrecer la posibilidad de tener una buena experiencia, ¿no? Y tenemos algún manifiesto que voy a compartirlo con ustedes. Nos interesa hacer libros que se lean por placer, no para aprender. No queremos satisfacer las necesidades de un programa escolar, sino las de un niño curioso o una niña curiosa. Queremos que los lectores perciban el conocimiento como algo asequible, que sientan que la investigación es algo útil y que vean al investigador como el vecino de la esquina. Nos interesa mostrar a los lectores, pero también a nuestros colegas, que se puede hablar de ciencia seriamente sin recurrir a definiciones ni tratamientos solemnes y sin que por ello se banalice la información. Intentamos ofrecer otras formas de observar la realidad, transmitir el placer de encontrar y compartir información. Nos proponemos incitar la curiosidad y contribuir al desarrollo de un espíritu crítico, poner en jaque verdades indiscutidas e interpelar lo que en apariencia es obvio. Nos importa mucho más la pregunta que la respuesta. Jamás presentamos los temas en forma acabada, cerrada ni concluyente. Entendemos cada libro como una puerta que se abre, que invita a seguir indagando y a explorar más allá de la lectura. Y por sobre todas las cosas, valoramos al lector y su capacidad de preguntar, de observar, de comprender y de sacar sus propias conclusiones. Ese es como nuestro manifiesto. Elegí esos libros porque creo que de alguna manera lo transmiten. Y para cerrar ahora sí, les quería contar, les comparto que hace un tiempito me pidieron una cosa así, estas cosas así innovadoras, me pidieron que trate de definir a Yamiqué con una sola palabra. Y no me dieron tiempo. Y yo elegí la palabra accesibilidad. Y después, como que repensándolo, estuve cada vez más convencida que esa era nuestra palabra, ¿no? Que estamos todo el tiempo trabajando para hacer accesible el conocimiento, el saber, para hacer accesible este vínculo que debería establecerse entre los que saben y los que quieren saber, entre la curiosidad y la información. Que lo hacemos accesible desde el momento en que pensamos el tema, desde el momento en que pensamos el diseño, en el momento en que tenemos acá decimos tacho de basura, el bote, y tiramos todo lo que nos parece que no está divertido, que no es entretenido, que no es interesante, que no termina de comprenderse, y que realmente tratamos de hacerlo accesible desde todo punto de vista. Así que esa es como un poco la forma en que querría terminar de definir y de presentarles el proyecto Yamiqué. Bueno, no sé si quieren, bueno, ahí les dejo los datos para que si quieren saber más sobre nosotras. Y antes de terminar yo mi parte, digo que Pie de Página me pidió que por favor les cuente a todos que ellos se están haciendo cargo desde su página de todos los proyectos editoriales y libros que se presentan en este evento. Y bueno, y su página es piedepagina.com.mx. Bueno, Muchas gracias a todos. Y gracias por su presentación y me parece muy loable esta tarea de acercar temas que a primera vista parecen difíciles e inaccesibles para niños,
pero en realidad no es así y creo que se debería de practicar más este tipo de proyectos. Ahora abrimos espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna, la puede escribir por el chat o levantar la mano para que les den la palabra. Yo no sé si tengo un chat acá. Paulina tiene una pregunta. Bueno. Sí, dice, ¿cuáles fueron los principales obstáculos para la editorial en su conformación? Es difícil hablar de obstáculos porque Yamiqué no fue un proyecto serio, digo a veces. No fue un proyecto que lo pensamos con un modelo de negocio. Éramos probablemente muy jóvenes y muy entusiastas. Las dos trabajábamos para otras editoriales haciendo libros de texto y siempre nos frustrábamos de alguna manera con todo lo que no se podía contar. O sea, porque insisto en esto de querer contar, querer transmitir. Entonces, bueno, una editorial de texto tiene un montón de restricciones, ¿no? Así como nosotras tenemos otras, pero digo, entonces entre Ileana y yo, que ella escribía sobre biología y yo escribía sobre física, pensábamos mucho en esta cosa medio de queja. Qué lindo sería hacer un libro de ciencia para leer por placer. Y bueno, y nos embarcamos y hicimos un libro. O sea, un libro que la idea era presentárselo a alguna editorial. Nos terminamos como encariñando mucho con el libro. Queríamos dijimos, bueno, pensemos en ilustrarlo para que entiendan los editores qué es lo que queremos. Porque de verdad que en esa época, estoy hablando del año 2000, todavía los libros de ciencia y de conocimiento eran como muy clásicos, eran libros que, y bueno, todavía lo siguen siendo muchos, pero en aquel momento no había nada parecido a nuestra propuesta. La verdad que no había nada, sobre todo en español, no había nada. Así que creo que al revés, más nos pasó que nos sorprendimos por ir logrando cosas que, que por el hecho de haberlo hecho, porque hicimos un libro casi como un acto suicida, o sea, lo hicimos y no creíamos que íbamos a llegar muy lejos, pero el libro gustó y nos lo eligieron para un plan de lectura pequeño que había acá que dependía del Ministerio de Cultura, y entonces eso nos permitió pensar otro libro más para hacer, hicimos otro al año siguiente. A veces a mí me llaman para hablar de la experiencia Yamiqué en la universidad donde se forman los editores, y hay un poco una broma que es, no es un ejemplo para seguir, ¿no? Porque no fue un plan, realmente no fue un plan. Salió bien, podría no haber salido bien, pero bueno, los primeros años de Yamiqué casi que no fue un hobby, porque en ningún momento era un hobby, pero no tenía la seriedad de ser un proyecto ni como empresa, ni como un emprendimiento del cual pudiéramos, bueno, llegar a donde llegamos. O sea, hoy, digamos, las dos nos dedicamos, ya hace unos cuantos años nos dedicamos exclusivamente a esto. La editorial tiene, bueno, trabajan algunas otras personas, tenemos un plan editorial, tenemos una serie de cosas, exportamos, viajamos. Pero bueno, después de muchos años, ¿no? Les estoy hablando de 20 años ya. Así que... Pero bueno, tal vez el obstáculo, que lo sorteamos, pero igual quiero contestar la pregunta, que era un poco hacer saber que ese libro existía, sin capital, sin inversión en publicidad. O sea, confiábamos en que lo que habíamos hecho era un libro que estaba bárbaro y que a los chicos les iba a gustar. Pero no, era muy difícil pensar en cómo hacer para que ese libro, primero, esté en las librerías y además la gente supiera que estaba, ¿no? Esas son las dos cosas. Y creo que, bueno, que en ese sentido nos movimos mucho, éramos muy simpáticas, muy creativas, mandábamos cartas a las radios con el libro de regalo, y creo que contamos también con la empatía de los medios, de mucha gente. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta?
Bueno, acá alguien me... Muchas gracias, Nancy. Nancy nos dice, muchas felicidades por este gran proyecto. Desde la Biblioteca Infantil Crisálidas de Álamos en México, Estado de Puebla, quiero expresar que nos encantan estos libros. Uno de los objetivos de nuestra biblioteca es acercar la ciencia a los más pequeños, pero de una forma de saciar la curiosidad propia de los pequeños y que crezca, saliendo de la pauta educativa. Y los libros que ofrecen son de los favoritos, con una gran variedad de temas de ciencia y en esta forma bonita y agradable. Incluso la opinión de nuestros niños y niñas ha cambiado mucho en torno a los libros informativos, pensando que eran aburridos o muy de escuela. Ahora dicen que son entretenidos, interesantes, hasta lindos y bonitos, que los hacen. Muchas gracias por este gran proyecto editorial. Nancy, muchas gracias. Se lo voy a copiar todo eso que dijiste porque me emociona. Tengo dos cosas para decir. Una, que México es el país, o sea, desde nuestro lugar, es el país que más espacio le da a los libros informativos y eso habla muy bien de sus bibliotecas y de sus proyectos de lectura. Realmente creo que valoran al libro informativo, que le han dado el lugar que debería tener en muchos lados, que no lo tiene, porque sí creo que realmente hay un público muy entusiasta por parte de los niños y las niñas. Creo que son libros que casi que si se ofrecen es muy raro que no sean aprovechados o que no generen alguna curiosidad o que no tengan, que a veces digo solamente basta con ponerlos arriba de las mesas. Así que valoro mucho lo que dice Nancy, me encanta que sea así. Bueno, la pandemia no me ha suspendido el viajar todos los años, pero voy siempre a la Feria de Guadalajara, me encanta estar en México y de verdad siento que tienen en general un lugar para el libro informativo muy, muy bueno y que obviamente me conmueve mucho, ¿no? Y me encanta. ¿Alguien más tiene otra pregunta o comentario? Bueno, si no es así, yo sí tengo una pregunta. Bueno. La colección de libros de filosofía, ¿para qué edad está dirigida y si contrataron filósofos para escribirlos? La autora es una filósofa, es alemana. En realidad estos libros los conocimos en alemán. El primero fue ¿Qué es el tiempo? Que nos parecía que de alguna manera lo podíamos relacionar con, bueno, con la física. Obviamente el tiempo es algo fundamental. Después nos fuimos animando porque nos fue, sí, Antie, que es la autora, es filósofa. Tenemos otros libros de filosofía que también es filósofa la autora. Y la verdad que, bueno, son libros que valoramos un montón y bueno, que esto que decía al principio, nos pusieron frente a este desafío, ¿no? Así que, bueno. Pero sí, en general todos nuestros libros son hechos por personas que saben del tema, digamos, ¿no? Y si no, es porque son periodistas especializados. Lo que tiene Antie, que esos libros para mí son especiales, es que ella es una autora integral, y entonces saca las fotos, hace los dibujos, y eso le da, no sé, le da es como, le da una armonía y al mismo tiempo es como una sofisticación, ¿no? Porque ella no es dibujante y traza el dibujo como lo imagina en su cabeza. Y me parece que tienen algo como muy, no sé, muy especial esos libros. Creo que está ella ahí como que tienen una impronta muy particular, muy, muy linda como lo plantea. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, desde el comité organizador quisiera agradecer a la asistencia de todos los participantes y sobre todo la participación tan enriquecedora de Carla. Y eso sería todo. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Hemos cumplido con el tiempo, así que también nos aplaudo a todos. Gracias por escucharme. Les mando un saludo. Gracias.